Vivimos en la era más avanzada de la historia, pero también en una de las más confundidas espiritualmente. Tecnología, dinero, poder, placer, ego. Y detrás de todo, hay fuerzas invisibles. Durante siglos, te han hablado de los 7 pecados capitales, pero casi nadie te explicó su verdadero origen, su profundidad espiritual, y por qué siguen dominando sociedades enteras. ¿Sabías que no aparecen como lista directa en la Biblia? ¿Sabías que originalmente no eran 7? Hoy vamos a revelar su origen histórico, su raíz bíblica y el misterio que cambia la manera en que debes entenderlos. Quédate hasta el final, porque el último pecado es el más silencioso y el más devastador. Muchos creen que los 7 pecados capitales están escritos como lista en la Escritura, pero en realidad, el concepto fue desarrollado en los primeros siglos del cristianismo. El monje del siglo IV, Evagrio Póntico, identificó inicialmente 8 pensamientos malignos que atacaban el alma. Más tarde, Santo Tomás de Aquino sistematizó y organizó la lista en 7, clasificándolos como pecados capitales, es decir, cabeza de otros pecados. La palabra proviene del latín caput. No son los peores pecados, son los pecados raíz, son generadores. En Proverbios 6, 16, 19 se mencionan 7 cosas que Dios aborrece: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. El patrón ya estaba en la Biblia. La tradición cristiana afirma que la soberbia fue el pecado que provocó la caída de Lucifer. Isaías 14 describe a un ser que quiso elevar su trono por encima del Altísimo. La soberbia no es autoestima, es autoexaltación. Es cuando el ser humano reemplaza a Dios como centro. En el mundo moderno se manifiesta como cultura del ego, narcisismo digital, autosuficiencia espiritual, rechazo a la autoridad divina. La soberbia es la raíz invisible detrás de muchos otros pecados. En 1 Timoteo 6:10 leemos que el amor al dinero es raíz de todos los males. La avaricia no es riqueza, es idolatría, cuando el dinero reemplaza la confianza en Dios. Sistemas económicos enteros funcionan bajo esta lógica: producir más, consumir más, acumular más. Pero Jesús advirtió: no se puede servir a Dios y a las riquezas. En Evangelio de Mateo 5:28, Jesús eleva el estándar. El pecado comienza en el corazón. La lujuria es deseo desordenado. No es solo sexualidad, es deseo que domina la voluntad. En la era digital, la lujuria es industria global. El problema no es el deseo, es cuando el deseo gobierna el alma. La ira descontrolada destruye relaciones, familias, iglesias y naciones. Caín mató a Abel impulsado por celos e ira. La ira mal gestionada abre la puerta a violencia, resentimiento y odio acumulado. La Escritura dice: airaos, pero no pequéis. El problema no es sentir, es permitir que la emoción gobierne la acción. La gula es exceso sin dominio propio. Puede manifestarse en comida, entretenimiento, redes sociales, compras o consumo compulsivo. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata. La gula revela un corazón que busca llenar un vacío espiritual con cosas temporales. La envidia fue el detonante del primer asesinato. Desea lo que otro tiene, y a veces desea que lo pierda. Las redes sociales han amplificado este pecado. Comparación constante, insatisfacción permanente. La envidia corroe desde dentro. Aquí está el más peligroso. La pereza espiritual es indiferencia hacia Dios. No es solo flojera física, es apatía, tibieza, mediocridad espiritual. En Apocalipsis 3:16 se habla de los tibios. La pereza espiritual no hace ruido, pero paraliza el crecimiento. Es el pecado que parece pequeño, pero apaga lentamente la fe. El misterio no es que existan 7 pecados. El misterio es que todos nacen de una sola raíz: desorden del amor. Amar más lo creado que al Creador. Como explicó San Agustín de Hipona, el pecado es amar algo bueno, de manera incorrecta. Cuando el orden del corazón se altera, todo lo demás se descompone. Jesús no vino solo a condenar pecados, vino a transformar corazones. Los pecados capitales no se vencen solo con disciplina,
se vencen con renovación espiritual. Humildad contra soberbia, generosidad contra avaricia, pureza contra lujuria, paciencia contra ira, templanza contra gula, caridad contra envidia, diligencia contra pereza. Ahora la pregunta no es si existen los 7 pecados capitales. La pregunta es, ¿cuál está gobernando tu vida sin que lo notes? Si este mensaje te ayudó, suscríbete. Comparte este video con alguien que necesite despertar espiritualmente, porque entender el pecado es el primer paso para vencerlo.